¿Será que irá a ver clases? Yo digo que a ver si no tuvieron algún problema los licenciados con el correo, porque ve lo que pasó con derecho romano. Sí, yo también pienso lo mismo. Ahí es un Pero, problema. pero es mejor quedarnos porque Sí, no no va vaya a a ser ser la que en mala una de esas pata. ingrese. Está tan chula la licenciada. Cabal, en una de esas ingresa de un solo. Parece que es un problema de señal también. Pero fíjate que es con ellos porque todos estamos acá, entonces lo mismo le pasó al licenciado y ella no entró. Pero No, fíjate pues, que a mí por ratitos se me va, se pierde la llamada. Yo tengo de una de empresa de Tigo y se me está yendo por ratito la señal. no, a mí no se me va la señal, pero pensando que es lo mismo que le pasó al licenciado. Pensando, sí, debe de haber algún problema ahí. Con todo ese montón de lluvia y deslaves de no sé por dónde de los ríos. Es Está que yo terrible. creo que ellos son ex esposos, algo así había escuchado. O Será. esposos, algo así. Ay, saber, pero nada que ver el doncito con la doñota. No, totalmente antagónico eso. Qué barbaridad. Ay, no, ¿y qué tal te fue en el examen? ¿Cómo te fue en tus notas de romano? A mí en derecho romano 26 saqué. Me cae mal Ay, porque no le hagan a uno el examen como para saber cuáles fueron las malas que sacó uno. yo también saqué 26. Y con Ay, esta sacrosanta señora 20. ay, yo 24. Yo 24. Pero es que sí había mucho, hay muchas preguntas que venían de craneárselas bien. Esta Palabras. señora me recordó a mí al licenciado de economía. Ay, sí, cabal. Entonces creo que va a ser la clase más difícil. Esta cabal es igual que economía. Buenas noches, Yo licenciada. hablé, yo Buenas hablé. noches, ¿Qué tal, licenciada? bienvenida, buenas noches. Buenas. Andábamos, andábamos pelaticando en lo que usted entraba. Está bueno que se conozca. Sí, Sí. comparando notas. Bueno, buenas noches para todos. Me alegro Buenas de verlos. noches. Veo que ya consultaron sus notas. Para unas muy buenas, para otras no tanto, ¿verdad? Está Eh, variado, variado, licenciada. sí, está variado. Fíjense que quería hacerles un comentario precisamente en relación a las notas. Resulta que hay un buen grupo de alumnos que no agregaron su número de carnet al, al perfil en Moodle. De esa cuenta que, por ejemplo, en esta sección tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 alumnos que no tenían número de carnet. Les aconsejo que entren a su perfil y que agreguen el número de carnet. Y es difícil localizarlos porque, por ejemplo, dice Alexander Aguilar, Betsaida Castro, Celine Batres, también no tiene número de carnet, Celine. Eddie Díaz, José Velázquez, Catherine Pérez, Lea Cruz, Luis Fernando Licenciada, yo sí lo Úbeda. agregué. Pues no me aparece con número de carnet. ¿No será el otro perfil que tenés? Puede ser por el otro, pero sí agregué mi número de carnet. Se recuerda que yo aparecía 2 veces por alguna razón. Pues entonces, mire, aquí tengo uno que no, y es el que tiene la nota, por cierto. Luis Fernando Úbeda, Magda Martínez, Marisol Barrios, Melissa Villagrán, Nancy Guorón, Rafael Padilla y Susane Aguilar. Lick, disculpe una preguntita. Buenas noches. Cuando usted dice que no aparecen sus números de carnet, ¿es que en el listado de Moodle no le aparece? ¿Pregunta? No me aparece. Ah, Ajá. ok. Fíjese que ese sí es así el perfil el que lo tiene,
porque muchos del bimestre pasado así aparecían sin el perfil, pero es porque los perfiles que suben, como son los mismos de Gmail, esos cuando se configuran no tienen como que el número de carnet. Y yo, bueno, yo por lo menos yo ya platiqué con la facultad y con sistemas y ellos me comentaban de que como ellos se basaban con el número de correo o el correo, pues, ¿sí? Sí, entiendo esa circunstancia, pero ustedes pueden entrar y Sí, agregar a su perfil su número de carnet. Eso es lo que les estoy pidiendo, por favor. Que Ah, del nombre. agreguen su número de carnet. Ah, va, ok, gracias. Ok, Bueno. gracias. Entonces, eso es en relación al tema de los exámenes. Por lo demás, pues gracias a Dios todo resultó bastante adecuado. Bueno, vamos a seguir con nuestro tema del programa porque el tiempo va tan rápido. Miren, ya la otra semana tenemos 15 de septiembre y así los meses se van pasando muy rápidamente. Creo que alguien más había levantado la mano por ahí, si no estoy equivocado. Pero creo que ya resolví sus dudas. Bueno, entonces estuvimos hablando del cuestionario y se dieron cuenta ustedes que el cuestionario sobre todo es un instrumento que se usa en la metodología cuantitativa. Hay que tomar en cuenta el número de personas que pretendemos encuestar y para ello vamos a escoger la técnica empírica. Hoy vamos a hablar de la entrevista y mi objetivo es que ustedes identifiquen la diferencia entre una entrevista y un cuestionario y en qué casos podemos aplicar una entrevista y en qué casos podemos aplicar un cuestionario. Veamos entonces el tema de la entrevista. También hoy les voy a dar las primeras indicaciones de cómo vamos a hacer el trabajo que va a tener un valor práctico, el trabajo práctico que va a tener un valor para el segundo parcial. Vamos a hacer las primeras actividades que son actividades de organización. Pero empecemos por el tema, que es lo que más nos interesa. Vamos a hablar de la entrevista. Quiero decirles que la entrevista tiene Saraí. Perdón, licenciada, se me activó. Bueno, no hay problema. La entrevista es un método clásico de la investigación sociológica. Según la autora que consulté, que es Beatriz Webb, es el instrumento por excelencia de la investigación sociológica, porque dice que compensa un tubo de ensayo, porque en la investigación de fenómenos naturales, pues podemos hacer experimentos en un laboratorio y utilizamos el tubo de ensayo. En los fenómenos sociales no podemos hacer esto. Y entonces la entrevista compensa el tubo de ensayo de la investigación de fenómenos naturales. El término en inglés es interview. Se utiliza las entrevistas para otros objetivos, como por ejemplo cuando ustedes asisten a una entrevista para obtener un empleo, hacen entrevistas educativas, entrevistas de orientación, entrevistas de motivación, en situaciones de salud psicológica y biológica. Entonces la entrevista es un instrumento muy efectivo y muy utilizado. A diferencia del cuestionario, porque el cuestionario nosotros lo podemos enviar por recursos electrónicos o lo podemos pasar dejando y recogerlo otro día. En una institución podemos dejar nuestros cuestionarios y recogerlos otro día. La entrevista no. La entrevista, como dicen unos autores, es una entrevista frente a frente o, si ustedes quieren, cara a cara. La entrevista tiene dos elementos, el encuestador y el encuestado.
El encuestador es la persona que hace la entrevista y el encuestado a quien entrevistamos, perdón. El sujeto de quien nos va a proporcionar la información. Entonces, se puede hacer una entrevista en una conversación libre. Sabemos que es un interrogatorio también porque tenemos que hacer una guía de preguntas para hacer nuestra entrevista. Ustedes han visto en la televisión a presentadores famosos que hacen unas entrevistas muy agradables, platicando, sonriendo, en un ambiente relajado. Pues así debe ser una entrevista. No es un interrogatorio de la policía, no es un interrogatorio de la Gestapo, ¿verdad? Que le vamos a poner una luz enfrente para que responda. No, tiene que ser algo agradable, tranquilo, donde la persona que estamos encuestando nos exprese sus ideas, sus pensamientos, pero en forma agradable. No que sienta que lo estamos acosando con preguntas. Siempre es necesario tener una guía o bosquejo de preguntas o de cuestiones para hacer la entrevista, porque si no tenemos una guía, lo más probable es que nos perdamos en la entrevista, ¿verdad? Y que empecemos a hablar de un tema y de otro y menos del tema que realmente nos interesa. Recuérdese que a través de las preguntas, tanto del cuestionario como de la entrevista, vamos a obtener información para tratar de aprobar nuestros objetivos o de cumplir nuestros objetivos. Por ejemplo, identificar las causas de tal fenómeno, identificar los efectos o la incidencia de tal fenómeno. También responder a nuestra pregunta de investigación. Recuerden cuáles son las causas que motivan a los menores de edad para involucrarse en hechos delictivos. Entonces, a través de las preguntas, de los cuestionarios, de las entrevistas, vamos a obtener esa información. También vamos a probar o no la hipótesis. Si yo mencionaba que la principal causa es la desintegración familiar, entonces tengo que preguntar para ver si dentro del trabajo que realice resulte que realmente la desintegración familiar sea la respuesta que más obtenga, ¿verdad? Pero tampoco tengo que obligar a mi investigación que dé el resultado que yo propuse. Tenemos que ser objetivos y permitir que respondan libremente y sin ninguna presión. Dice que es una conversación libre, entonces una interrogación, pero no es algo forzado. Se recurre a una guía o bosquejo de preguntas y podemos decir que la entrevista es frente a frente o cara a cara. En estas entrevistas, el encuestador o la persona que elaboró la entrevista es quien tiene el mayor porcentaje de responsabilidad, porque si el encuestador elabora bien sus preguntas, realiza bien sus encuestas, las preguntas, va a obtener la información que realmente necesita para realizar su trabajo. De él va a depender en un porcentaje más elevado el éxito de la investigación que estamos realizando. También hay un tipo de entrevista que se llama no dirigida. El informante tiene libertad para expresar sus sentimientos y opiniones. El encuestador tiene que animarle a hablar, de un determinado tema. El encuestador debe crear un ambiente facilitador. Pero en este caso, pues hay libertad. Ustedes le dicen, por ejemplo, a una persona, vamos a hablar del tema del tráfico, por ejemplo, que todos podríamos hablar de ello. Y empieza, y dígame qué piensa usted de eso, cuáles son los problemas que se enfrentan, qué soluciones se pueden encontrar, y le dan libertad para que responda. Aunque siempre tiene que, la persona que está haciendo la entrevista tiene que ser muy inteligente y ir llevando la conversación por las preguntas que más le interesan. Siempre una entrevista tiene que ser preparada.
El encuestador debe enviar una nota, solicitar una cita. Creo que ya les he mencionado que la persona a quien le enviamos, pues nos tenemos que adaptar a ella al día que nos diga que puede hacer la entrevista y al horario, ¿verdad? Que esta persona nos diga o que tenga un espacio en su agenda para hacer la entrevista. Recordemos que estas entrevistas son gratuitas, son anónimas, simplemente es una colaboración para nuestro trabajo. Hay que tener conocimiento previo del campo, tanto del tema que vamos a realizar la entrevista, porque como ustedes están haciendo este trabajo de investigación, tienen que investigar marco teórico para saber de qué están hablando, porque no vamos a hacer una entrevista de un tema que no conocemos. Además de eso, tenemos que saber a dónde vamos a hacer estas entrevistas, qué relación tiene con nuestro trabajo de investigación para que, para que tenga un buen resultado nuestro trabajo, los datos que obtengamos de la entrevista realizada. Otra situación es el contacto con los líderes. Especialmente en el área rural, hay que primero acudir a los líderes de la comunidad, o si vamos a una institución, a los dirigentes de esa institución, a los directivos de una empresa, por ejemplo, y darles a conocer nuestra investigación para que ellos nos introduzcan en la comunidad, ellos nos acompañen, hagan un acompañamiento y no lleguemos de sorpresa. Recuérdense que en el área rural aún existe mucho la cultura machista. Y si la investigación fuera del tema de las mujeres o de las menores de edad, entonces podemos tener problemas porque puede haber mucho recelo en relación a estarle haciendo entrevistas, preguntas a las mujeres de la comunidad. Entonces tomemos en cuenta ello también. El aspecto personal del encuestador. El encuestador tiene que llevar presentable. Recuerden como cuando ustedes cuando vamos a pedir un trabajo, nos hemos presentado una entrevista de trabajo, tratamos de ir lo más presentables, en una forma sobria, ¿no? Como que vamos a la playa o de vestido de gala para una fiesta, ¿verdad? ¿No? Lo mejor presentable posible. Y preparación específica. Siempre antes de hacer una entrevista, es recomendable hacer una preparación previa. Por ejemplo, podemos hacer un estudio piloto, una entrevista previa. Por ejemplo, le podemos pedir a alguna persona, amiga o compañero de trabajo, que le vamos a hacer una entrevista para ver si entiende las preguntas, cómo responde. Hacemos el ensayo con esta persona y ahí nos podemos dar cuenta si hay preguntas muy complicadas, con términos muy específicos o que van a ser difíciles de comprender. Entonces siempre tiene que haber una preparación previa. Y más aún si vamos a usar algún encuestador. A esta persona tenemos que darle una introducción, una inducción al tema para que conozca el tema y también explicarle cómo hacer una entrevista para que el resultado sea satisfactorio. Hay otras modalidades de entrevista. Por ejemplo, tenemos la entrevista estructurada, que se realiza con un formulario o guías de preguntas. Esta entrevista estructurada es muy parecida al cuestionario, porque es una entrevista, pero tiene respuestas. Y vamos preguntando y vamos anotando las respuestas. Este tipo de entrevista estructurada sería muy adaptable a la investigación cuantitativa. Recuérdense que al planificar nuestra investigación tenemos que tener bien claro qué enfoque de investigación vamos a trabajar. Podría ser cuantitativa y podría ser mixta, combinando lo cuantitativo con lo cualitativo. Ahora, la entrevista no estructurada, las preguntas son abiertas dentro de una conversación, son preguntas abiertas
no les damos la respuesta. La persona que estamos entrevistando responde todo lo que él considere, sus pensamientos, sus ideas. Y este tipo de entrevista no estructurada es más adaptable para la investigación cualitativa. La entrevista focalizada dice que es en torno a un problema. Se focaliza el tema en torno a un problema. Podemos elaborar un listado de tópicos. Además de eso, se necesita agudeza y habilidad por parte del encuestador. Esto se puede aplicar también, estas entrevistas focalizadas se pueden realizar en grupo. Algunos les llaman grupos focalizados. Damos un tema a un grupo para que las personas, por ejemplo, hablemos del tema de la migración y las personas empiezan a hablar del tema en ese grupo. Recuérdense que es recomendable usar medios tecnológicos como una grabación. Nosotros también tenemos que tener nuestros temas que les vamos a ir incluyendo dentro de las pláticas para que usted qué piensa de tal tema, de esto, o qué piensa de cómo tratan a los migrantes en Estados Unidos, piensa que cuál es la razón por la cual ellos parten de sus países, porque tanto migrante de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua, y así vamos incluyendo todos los temas en ese grupo focalizado en un tema específico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las modalidades de entrevistas para ver si encaja con nuestra investigación. Otra modalidad que se utiliza mucho también es la entrevista semiestructurada. Se utiliza como en estrategias cualitativas. Entrevista flexible y semiabierta. Eso quiere decir que se parte de un guión de preguntas y el investigador puede incluir variaciones, puede incluir nuevas preguntas. Este tipo de entrevista, nosotros hacemos nuestro guión de preguntas, pero en el momento de estar realizando la entrevista, podemos ir agregando preguntas que resulten de la misma entrevista y es bastante flexible. Sobre todo este tipo de entrevistas semiestructurado es más del enfoque cualitativo. Ahora, la entrevista en profundidad, pues es propia de la investigación cualitativa. Se puede utilizar en varias sesiones, tantas como el entrevistado lo permita o tantas como sea necesario. Siempre elaboramos un guión de preguntas. La entrevista a profundidad es sobre todo para trabajos cualitativos, como por ejemplo el estudio de caso, la investigación etnográfica, en la cual escogemos algunos informantes o sujetos de la investigación que sabemos que tienen la mayoría de la información y les realizamos entrevistas en profundidad. Para ello les tenemos que solicitar una entrevista. La sesión puede durar media hora, una hora, darle la oportunidad que ellos respondan todo lo que sepan del tema. Es mejor hacer una grabación, siempre solicitándoles que nos permitan hacerla, porque si no nos lo permiten, no podemos grabar una entrevista. Siempre tenemos un guión de preguntas, pero somos amplios, inclusive agregando preguntas que sean necesarias. Y si vemos, por ejemplo, al cabo de una hora, que sabemos que la curva del interés dura 45 minutos y después de 45 minutos se viene hacia abajo esa curva del interés, entonces le podemos decir, bueno, si usted me permite, pues seguimos en otra oportunidad y solicitarle una nueva sesión. Eso va a depender del entrevistador, que haga agradable la entrevista, tranquila, relajada, tal vez no agradable en algunos casos, pero sí tranquila y relajada, que la persona se sienta cómoda y que se quede con deseos de seguir hablando del tema y solicitarle una nueva reunión. Pueden ser varias sesiones
Dice tantas como el entrevistado lo permita y tantas como sea necesario. En algunos casos, pues nos tenemos que adaptar a lo que la persona que estamos entrevistada o el sujeto de nuestra investigación nos permita, ¿verdad? Hasta donde esta persona nos permita hacerle este tipo de entrevistas. Bueno, entonces vimos que el tipo de entrevista va a depender mucho del enfoque de investigación que estamos realizando. Si es cuantitativo, ya nos dimos cuenta que la entrevista también se puede aplicar dentro de lo cuantitativo con la entrevista estructurada. Por aquí está. La entrevista estructurada porque tiene respuestas que se pueden cuantificar. Luego en lo cualitativo sería la entrevista no estructurada con preguntas abiertas, la entrevista focalizada en un tema, sobre todo la entrevista semiestructurada y la entrevista en profundidad son especialmente para la investigación cualitativa. Entonces, cuando planifiquemos nuestras técnicas de empíricas, tenemos que tener bien claro cuál es nuestra modalidad o el enfoque de nuestra investigación, tener a la mano. Por ejemplo, antes de empezar a hacer las técnicas, ya tenemos que haber elaborado nuestra pregunta de investigación, los objetivos y la hipótesis, como mínimo, ¿verdad? Y saber qué metodología vamos a aplicar, si va a ser cuantitativa, cualitativa, y luego elaborar los instrumentos. Y las preguntas que elaboremos nos van a permitir cumplir con nuestros objetivos, darle respuesta a nuestra pregunta de investigación y darle respuesta también a la hipótesis. Principios directivos para hacer una entrevista. El contacto inicial, ya lo habíamos dicho. Contacto con los líderes, reunirnos con ellos, explicarles el tema de investigación, los fines, los objetivos, de dónde somos, de qué institución, cómo esta entrevista va a contribuir a resolver algún problema, no a resolverlo en muchos completamente, pero a aclarar, por ejemplo, las causas, los efectos, la incidencia de ese problema en la comunidad. ¿Cómo formular las preguntas? Pues en un contexto de conversación, utilizar el formulario o la guía de preguntas en una forma muy informal. Tener a la mano ese cuestionario. En algunos lugares le llaman cédula o guión de preguntas. Las preguntas deben ser formuladas exactamente como están redactadas en el cuestionario. En ese tema sí no estaría de acuerdo con el autor porque especialmente en nuestra cultura, si nos queremos contextualizar en nuestra sociedad, nos damos cuenta que hay mucha gente que son analfabetas, que apenas saben leer y escribir, y muchas veces vamos a tener que aclarar las preguntas. Por eso tratemos que las preguntas sean lo más claras, que no tengan palabras rebuscadas o muy técnicas. Claro que sí, vamos a hacer una entrevista, por ejemplo, a profesionales del colegio de abogados, pues ahí sí podríamos utilizar todos los términos legales porque esto no se comprende, pero con la generalidad de la población no es así. Evitar influencia de opiniones personales del encuestador. Eso puede ocurrir. Si nosotros tenemos interés, por ejemplo, en cumplir nuestros objetivos, en darle respuesta a nuestra pregunta de investigación, en aprobar nuestra hipótesis, muchas veces podemos estar influyendo para que la persona que estamos encuestando nos dé las respuestas que esperamos. Entonces hay que ser muy objetivos, evitar la subjetividad, que la subjetividad influya en las respuestas para que no sesguemos la información. Cuando hacemos las preguntas, se pueden completar las respuestas si no hay una respuesta adecuada. Podemos, por ejemplo, si nos dan un sí o un no, es bastante difícil
el tema de hacer entrevistas, porque hay personas muy breves para responder. Le responden a uno con un sí o un no. Y si uno quiere más información, pues tiene que estar ahí repreguntando. Por ejemplo, ¿cuál es su idea sobre ese punto? ¿Qué quiere decir usted con ese sí o con ese no? ¿Por qué le parece que la respuesta debería de ser que sí o que no? Muchas veces tenemos que estar repreguntando, completando las respuestas y animando a la persona que estamos entrevistando para que amplíe su respuesta. ¿Cómo registrar las preguntas? Pues se puede hacer anotándolo directamente en un cuaderno de notas, pero lo más recomendable, les decía, es utilizar medios tecnológicos, una grabadora. Si fuera un video, pues qué magnífico, ¿verdad? Y siempre solicitándole que nos permitan realizarlo. Si lo hacemos por escrito, anotar los gestos, porque muchas veces con los gestos que se utilizan para responder a nuestras preguntas nos damos cuenta si lo están haciendo solo por salir del paso, si son sinceros en el momento de respondernos o si no les agradan las preguntas que les estamos haciendo. Dice, se debe de comenzar a escribir cuando el entrevistador comienza a contestar. Otro tema importante es la terminación de la entrevista. Lo mismo que al iniciarlo, pues les agradecemos que nos permitan hacer esta entrevista porque las personas no están obligadas a darnos su tiempo para responder nuestra entrevista o nuestro cuestionario. Y al terminar, dar las gracias. Y terminar cuando todavía tengan deseos de seguir respondiendo, no hasta que el individuo esté bien cansado y ya no quiera responder nada, porque así dejamos la puerta abierta para una posible segunda vez, una segunda entrevista, y si la persona se sintió bien, si no lo presionamos mucho, si no lo cansamos también, recuerden la curva del interés. Probablemente nos den otra oportunidad de realizarle otra entrevista. La entrevista tiene sus ventajas. Dice, los datos son susceptibles de cuantificación y tratamiento estadístico. Sí se puede, ¿verdad? Por medio de la entrevista estructurada, podemos cuantificar los datos y usarlo con un enfoque cuantitativo. Podemos en una entrevista, como estamos frente a frente o cara a cara, como dice el autor, sentir el sabor de las respuestas. No se requiere que el entrevistado también sepa leer y escribir. Recuérdense, tenemos muchas personas que no saben leer y escribir. Y en muchas oportunidades vamos a tener que leerles las preguntas o hacerle las preguntas. Ofrece flexibilidad, puesto que puede aclarar o repetir. Si cuando hacemos las preguntas nos damos cuenta que la respuesta no es tan amplia, que no es precisamente lo que esperábamos, podemos repreguntar, repetir, para aclarar las respuestas que no son muy claras. Dificultades, también hay dificultades y límites. Limitación en la expresión verbal. La expresión también escrita, también hay. Si les damos una entrevista en la cual tienen que escribir mucho, pues a veces hay problemas con la expresión escrita. Y hay personas que tienen problemas con la expresión verbal. Ahí tenemos que repreguntar o decirle cuál es realmente la idea que usted tiene al responder así. Otra situación que se puede dar es que el temor de la ausencia. Siempre debemos aclararles que las entrevistas, los cuestionarios, las técnicas de encuestas son anónimas, para que no haya ningún temor de que la información o sus nombres sean publicados. El sujeto entrevistado también debe tener la disposición de proporcionar la información, porque hay personas muy cerradas y que no quieren proporcionar la información. En ese caso, es difícil
En algunos casos, pues el entrevistador tiene que ser muy inteligente y poco a poco ir obteniendo su confianza y la información que necesita. Otro asunto es si comprendió bien o no las preguntas. Nos podemos dar cuenta también si hay sinceridad en su respuesta o solo está respondiendo por terminar la entrevista o el cuestionario con sus gestos o su forma de responder. Nos podemos dar cuenta de ello. Y también es importante que el sujeto sea capaz de expresarse adecuadamente en forma verbal o en forma escrita, ¿verdad? A veces en nuestra comunidad ustedes han observado que hay mucha dificultad. A veces preguntamos de un tema y resultan hablando de otro que no tiene ninguna relación. Entonces va a depender mucho del entrevistador, del encuestador, que sepa llevar en una forma muy inteligente y hábil las preguntas para obtener la información que espera. El encuestador también tiene limitaciones. Si nosotros, por ejemplo, queremos hacer valer nuestra opinión, vamos a estar presionando, ¿verdad? Para que el sujeto que nos responda o el entrevistado dé la información que esperamos. Y eso no debe ser así. Debemos ser los más objetivos posibles, no permitir que nuestra subjetividad influya y que entonces la investigación resulte sesgada. El aspecto personal que ya les había mencionado, si una persona llega adecuadamente vestida, limpia, peinadito, pues entonces decimos, en esta persona se puede confiar, ¿verdad? Depende también del aspecto que llevemos el día que nos toque hacer este trabajo de investigación. Bueno, entonces vieron que en resumen vamos a mencionar algunas situaciones que son importantes, como abordar gradualmente con corriente de amistad, siempre muy amables, para que las personas se sientan cómodas, para que las personas respondan sin ninguna presión, tranquilas. Dejar concluir su relato con tranquilidad y paciencia, no estarlos apurando. Hay personas que le dan muchas vueltas a un tema para responder algo y a veces se ponen a contar anécdotas y situaciones que no tienen ninguna relación, pero tener paciencia. Evitar formulaciones de carácter personal. Si no nos parece la respuesta que nos dieron, no lo hagamos ver, porque no vamos a esperar que estas personas nos den la respuesta que nosotros deseamos, sino que lo que ellos realmente conocen, ¿verdad? La información que ellos tienen. Dice, no rebata al informante. Si no estamos de acuerdo con ellos, no les vamos a rebatir, no les vamos a decir, uy, pero qué barbaridad, ¿por qué responde eso? ¿Verdad? Los asustamos de una vez al sujeto de investigación. Evitar discusiones sobre consecuencias de las respuestas, mucho menos, ¿verdad? Ay, pero ¿por qué dice usted que va a votar por esta persona si va a ser catastrófica para nuestro país? No, tenemos que respetar la opinión de todos. No apremie al interrogado. Dile, por favor, apúrese que yo tengo que hacer como 20 entrevistas más. No, la persona se debe tomar su tiempo, como él se sienta cómodo y para que nuestra entrevista sea exitosa. No dé consejos y evite alardes de autoridad. Muchas veces, como ya conocemos el tema, lo hemos investigado marco teórico, ya sabemos mucho del tema y entonces como que nos damos alardes de que somos expertos en el tema. La verdad es que quien hace una tesis al final se convierte en un experto del tema, porque lo llega a conocer hasta tal punto que se convierte en un verdadero experto. Valoricemos las respuestas de las personas, hagámoselo saber.
las respuestas que usted me ha dado, la información que usted me ha proporcionado va a ser muy valiosa para mi investigación, va a contribuir para terminar esta investigación con éxito, para obtener resultados positivos de este trabajo realizado. Siempre seamos agradecidos, dejemos la puerta abierta, porque no sabemos si vamos a tener que regresar nuevamente y realizar otras entrevistas. No solo por eso, sino que así debe ser en toda oportunidad. Debemos de dejar de donde nosotros nos presentemos, dejar las puertas abiertas. Entonces, como ustedes ven, el éxito de la aplicación de estas, de estas técnicas depende mucho del entrevistador, del encuestador. Va a depender del encuestador en gran porcentaje el éxito del trabajo realizado. Debemos ser muy inteligentes, saber escoger realmente cuál es la modalidad de entrevista que se adapte más a nuestro enfoque de investigación, al tamaño de nuestra población o de nuestros sujetos de la investigación, porque también dependiendo de eso va a ser la técnica que apliquemos. Es recomendable siempre aplicar por lo menos 2 técnicas empíricas para que se pueda hacer la triangulación, recuerdan ese término, y confrontar la información que obtuvimos, por ejemplo, por un cuestionario con la que obtenemos por una entrevista, o la información que obtenemos con un cuestionario con una guía de observación, o la información que se obtiene por medio de una entrevista con una guía de observación. La técnica que no podamos utilizar como único recurso es la observación, que siempre tiene que ir combinada con otra de las técnicas. Entonces, dependerá mucho de nuestro tema, dependerá mucho de la tipo de investigación que estemos realizando para escoger la técnica más adecuada para hacer nuestro trabajo y recolección de información. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda de este tema? Yo les voy a compartir el cuestionario, les voy a compartir la entrevista, para que ustedes vayan pensando qué técnica va a ser la más adecuada para hacer esa tarea de un ejercicio sobre las técnicas empíricas de investigación que vamos a realizar en este segundo parcial. Analicen bien también el tema que escojan. Sería recomendable pensar en un tema que sea un fenómeno sociológico de actualidad. Les voy a compartir en un Word los primeros pasos que vamos a ir dando para organizarnos para hacer esta tarea. La tarea no va a ser muy extensa ni va a tener tampoco un gran valor porque siempre vamos a tener examen además de la tarea y espero que les sirva como una práctica, ¿verdad? Para sus próximas investigaciones. Entonces, repito nuevamente, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer sobre este tema o estamos claros? Licenciada, disculpe, no le escuché si el trabajo va a ser grupal o individual. Ahorita les voy a explicar, les voy a compartir un Word. Ok, lindo, gracias. Donde les doy las explicaciones, que también lo voy a compartir en Classroom para que vean cómo va a ser el trabajo. Ahorita lo comparto. Para que no quede dudas. Bueno. El trabajo va a ser una tarea de grupo. Y más que de grupo, se debería decir tarea de equipo, ¿verdad? Porque todos los miembros del grupo van a aportar sus habilidades para llevar a buen éxito esta tarea.
Actividades iniciales que vamos a realizar, por lo menos esta semana, darles tiempo para que se integren en grupos no menores de 8 y no mayores de 10 alumnos para realizar esta tarea práctica. Entonces, el mínimo son 8 y el máximo 10. Tenemos la ventaja de los recursos electrónicos, entonces cuando ya estén más o menos de acuerdo, hagan una reunión en Meet o en Zoom, una reunión virtual. Ahora pues las distancias no son un problema por las tecnologías. Puede trabajar un alumno que vive en la zona 18, con otro de Villanueva, con otro de Misco, que se pueden reunir por medio en la virtualidad. Y ahí dice nombrar un coordinador representante de grupo. Ustedes ya más o menos se conocen y pueden nombrar un coordinador que sea el representante de grupo. Yo les voy a compartir mi correo institucional para que se pueda comunicar inicialmente por el correo institucional. Elegir un tema de investigación que sea un fenómeno sociológico. No se aceptarán temas repetidos. ¿Cómo vamos a hacer para que no haya temas repetidos? A partir de ahora, ustedes ya pueden ir ahí platicando en el chat o en los medios que tienen con quienes pueden trabajar. Si algunos no se logran organizar, me pueden decir y pues lo publicamos aquí, los agregamos a grupos que les falten alumnos o hacemos un nuevo grupo. Entre todos tengan esa reunión, puede ser el día de la clase como hoy, al terminar la clase, pueden abrir una sesión de Meet o de Zoom y reunirse y ponerse de acuerdo. ¿A quién van a nombrar como coordinador? Elegir el tema. Y también hay que adjuntar un listado con los datos de los alumnos. También en ese listado hay que resaltar el nombre de quién va a ser el coordinador. Aquí les agrego una tablita. Deben de incluir el tema de investigación que escogieron, cuál es su sección, todos sus números de carnet, por favor, organizados del menor al mayor. O sea, empezamos con 1990 y no sé cuánto y terminamos con 2023. Los nombres, si tienen dos nombres, los dos nombres, dos apellidos completos y el correo electrónico de todos. Y con amarillito, rojito, me resaltan quién es el coordinador o lo pueden anotar al final. También aquí coordinador fulano tal. Vamos a dar esta semana, parte de la otra también, para que decidan cómo se organizan en grupos. Quién es su coordinador, cuál es el tema que escogen para trabajar. Va a ser una tarea corta, no crean que va a ser toda una investigación. Es que todo es una práctica de las técnicas empíricas y no tampoco tiene un gran valor porque no es una investigación completa. También tendremos examen para confirmar, para completar, perdón, los 40 puntos porque son 40 puntos. Entonces, digamos, si me escriben, pueden hacerlo a este correo, institución, que es licta barrientos l @profesor .usac.edu.gp @profesor.usac.edu.gt. Si ya tienen grupos, pues pueden trabajar en esos grupos. Otro de los objetivos que trabajen en grupos, señores, es que en este siglo es una de las competencias fundamentales del profesional. El saber trabajar en equipo o en grupo, ¿verdad? Aportar sus habilidades para hacer un buen trabajo. Tenemos que desarrollar esa capacidad. Recuerden que vamos a trabajar en una institución, en una empresa, muchos ya lo hacen. Y lo importante que es saber trabajar
en equipo. Eso tiene mucho que ver con el tema de la inteligencia emocional. No sé si algunas veces les han dado esas pláticas. A mí me gustaba incluir esas pláticas en mis cursos porque hay quienes no saben trabajar en equipo o en grupo y tenemos que desarrollar esa capacidad. Y no podemos trabajar individualmente. Tenemos que tener la cooperación de la sociedad. Y sobre todo su carrera, que es una carrera muy social, ¿verdad? Entonces tienen que aprender a trabajar en equipo, en grupo, y eso es otro de los objetivos de la tarea. Este Word donde les compartí los lineamientos, o sea, las primeras actividades o las actividades previas, se los voy a compartir ahora al terminar la clase en Classroom para que lo lean detenidamente. Si alguien no consigue grupo o si algunos no tienen grupo, pues podemos ver el listado e irlos agregando, ¿verdad? Irlos agregando y formar los grupos. Así que quedan en estas actividades previas, escojan un tema. Por ejemplo, si me llegara un tema antes como el medio ambiente, si un grupo lo manda primero, pues ese grupo se le adjudica el tema. Y si otro grupo lo manda después, pues yo le responderé, mire, lamento, pero este tema ya fue adjudicado y ustedes escogen temas. La verdad es que temas hay un montón. Vayan pensando también en qué enfoque de investigación van a aplicar, de preferencia cuantitativo, que es el enfoque de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, pero podrían hacer algo mixto también con algo cualitativo, entrevistas a profundidad, en profundidad o semiestructuradas, dependiendo del tema, ¿verdad? Vayan pensando en eso. Así que les queda la tarea en estos días, por lo menos aquí al 15 de septiembre, digo yo, de organizar los grupos. Yo voy a publicar el listado de los grupos y los temas para que no vayan integrando los mismos temas. Al final, pues ustedes trabajan, se organizan para hacer la tarea y me mandan su trabajo. Voy a abrir una tarea en la plataforma para que envíen el trabajo y les calificaré. Los que ustedes agreguen y certifiquen que son los, confirmen que son los que han trabajado, pues a ellos les adjudicaré la nota. Por favor, seamos lo más correcto posibles. No promulguemos desde que somos estudiantes la corrupción, agreguemos solo a las personas que de verdad trabajen. Yo me voy a basar en el informe que cada grupo envíe. Así que desde el momento seamos lo más correcto posibles y no agreguemos a alguien por amistad, compadrazgo, qué sé yo. No fomentemos la corrupción desde que somos estudiantes. Después nos quejamos de la corrupción y empezamos por hacerlo cuando somos estudiantes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, pues va a haber tiempo para que lo hagan. Si encuentro temas ahí muy complicados, pues al final de la clase los voy a pedir que se queden unos momentitos para que platiquemos, o alguna duda al final de la clase. Pueden preguntar siempre. Y espero que la práctica sea efectiva, que se conozcan y que realmente desarrollen la competencia de saber trabajar como equipo, ¿verdad? Aportando las habilidades, los conocimientos que cada uno tiene. ¿Alguna pregunta o duda, señores? Pues estamos bien. Uy, qué temprano es. Pensé que ya era un poco más tarde. Así que si hay preguntas o dudas, todavía hay tiempo. O si alguien quiere hacer pregunta al final, se puede quedar al final de la clase para preguntar. Ahorita lo que voy a hacer es compartirles en Classroom las dos presentaciones, tanto la de cuestionario, la de entrevista, y el Word donde están las indicaciones para que se reúnan como grupo para trabajar. Bueno, señores, no hay preguntas ni dudas, todo está claro.
Si no tenemos preguntas o dudas, quienes no tengan ninguna duda se pueden retirar. Sergio Alejandro, creo que es, ¿no? Sí, licenciado, solo fue una pregunta, no sé si lo entendí bien, pero según, digamos, el tema puede ser cualquiera relacionado con derecho o de cualquier área. Relacionado con un fenómeno social, no tan teórico. Recuérdense que hay varias corrientes de investigación, no específicamente de una normativa, más que todo de un fenómeno social que involucre un aspecto legal, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, la salud, la delincuencia, el tema de la política, puede ser la economía también. ¿Alguna otra pregunta? Puede ser un tema sobre el proceso que estamos viviendo, la situación de nuestro país. Arnulfo. Buenas noches, licenciada. Solo para confirmar, de preferencia que sea a través del método cuantitativo. Sí, es que como le mencionaba, la facultad todavía tiene un enfoque cuantitativo. Podría ser combinando algo mixto como alguna técnica cualitativa, pero no totalmente cualitativo, porque ese enfoque de la investigación todavía no se trabaja completamente en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Puede incluir técnicas, se pueden incluir técnicas del primer semestre. ¿Qué quiere decir con técnicas del primer semestre? Vamos a ver. Las técnicas son dos, técnicas bibliográficas y las técnicas empíricas. Las técnicas empíricas son cuestionario, entrevista y observación. Las bibliográficas son las que nos permiten recoger la información teórica, por ejemplo, para desarrollar el marco teórico, para hacer el plan de investigación. Yo les voy a dar también las actividades que tienen que realizar y qué es lo que debe incluir su informe de la tarea. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues les deseo buenas noches a todos. Los espero la próxima clase y quienes vayan avanzando, envíenme un correo que me lo envíe el coordinador con el listado y el tema que han escogido para trabajar. Arnulfo Valle. Disculpe, licenciada, que la interrumpa en lo último. A mí ya se me ocurrió un tema. No sé si se lo puedo decir aquí en el pleno, dijo aquel, o se lo mando por correo, aunque no tengo grupo todavía, pero... Yo quisiera que lo platicara con su grupo, que lo hicieran en un consenso y que me lo enviara por correo. Si usted es el primero que lo envía, es aceptado. Ah, perfecto. Gracias, licenciada. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pero hay muchos temas, por ejemplo, la problemática en la educación, la problemática en los hospitales, las situaciones de las carreteras. Miren, para problemas en Guatemala abundan, ¿verdad? El tema del medio ambiente, cómo estamos cuidando de nuestro medio ambiente, los efectos del cambio climático, podrían ser muchísimos. En el área del derecho podrían haber muchas situaciones también, pero no que sea, por ejemplo, el estudio del código de que sea un código específico de una ley específica, no, porque eso es muy teórico, ¿verdad? Es un tema mucho más teórico, más que todo una investigación social jurídica. Bueno, entonces buenas noches, que descansen, nos vemos en la siguiente clase. Alexander Aguilar, dígame. Hola, Lick, perdone, fíjese que solo me quedó una duda referente al carnet. Sí. Que indicó que no aparecía, pero me parece raro porque ya revisé el módulo y todo está bien, aparece el carnet y todo, pero no sé
¿Por qué razón no aparece? Alexander Aguilar. No, el suyo sí lo tiene. Sí lo tiene. Alexander 2023-01-379. El suyo sí está. Ah, bueno, sí me pareció, me quedó duda porque sí mencionó mi nombre, entonces fue. Los que no les aparece el número de carnet, todo sería recomendable que revisaran su perfil. Ustedes pueden agregar su número de carnet. Bien, empieza con Betsaida Castro, Celine Batres, que ya habíamos hablado, Eddie Díaz, José Velázquez, Caterine Pérez, Lea Cruz, Luis Fernando Úbeda, Magda Martínez, Marisol Barrios, Melissa Villagrán, Nancy Gorón, Rafael Padilla, Susana Aguilar. Susana Aguilar, dígame. ¿La escucho, Susana? Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese que yo estaba siguiendo su consejo de ponerle, digamos, de cambiar el nombre en mi cuenta de Google para que se viera mi número de carnet, pero me decía que no podía. Y le intenté como alias y tampoco, igual no me deja. Licenciada, yo lo que hice es que lo coloqué adelante de mi nombre, como aparece el nombre, mi número de carnet, guión y el nombre. Sí, el asunto será solo agregar el carnet, ¿verdad? Para que aparezca en el estado. Eso ya lo corregí. Bueno. Melissa, que levantó la mano por ahí. Buenas noches, licenciada. Era la misma pregunta de mi compañera de que dónde lo podía agregar, pero lo voy a hacer así. Igual lo voy a colocar en mi nombre. Bien, gracias. Betsaida Neftalí dice, yo sí agregué mi número de carnet. Betsaida, vamos a ver si aparece Betsaida. Pero a mí no me aparece, dice Betsaida Neftalí Castro Saquín. Revise su perfil, por favor. Maida Martínez, igual Yolita. Si ya lo agregaron, pues no hay problema. El asunto es que les aparezca, ¿verdad? A la hora de hacer, porque yo aquí tengo en mis manos el listado y solo aparece nombre y apellido y la nota. Y entonces el problema es cuando a uno tiene que buscar y tratar de encontrarlos, porque de la plataforma nosotros pasamos los datos a la cartelera virtual y es ahí donde vale la nota, en la cartelera virtual de la facultad. Buenas noches, le acabo de agregar en la descripción y después de mi apellido. Sí se puede agregar. De todas maneras, revisen que tengan su apellido para que en el próximo listado, por ejemplo, a Alexander Aguilar aparece primero el nombre Alexander Aguilar y en tercer lugar el carnet. Y lo normal era primero el carnet, después el nombre y apellido y después la nota, ¿verdad? Pero aunque aparezca después el carnet, no importa porque de todas maneras se puede ubicar así por el carnet que tiene. Bueno, entonces buenas noches, señores, que descansen, nos vemos en la próxima clase y vayan organizándose haciendo estas actividades previas. Y después, pues vamos a explicar cómo va a ser la tarea. No es una gran tarea, no piensen que van a hacer un trabajo de una completa investigación ni entregar un informe final, no. Es una práctica sobre las técnicas empíricas. Feliz descanso y nos vemos el próximo viernes.